En el segmento anterior pudimos analizar algunas teorías que tratan de explicar la historia de la felicidad, y todas ellas indicaban que ésta tenía como origen ciertos factores materiales como la riqueza, nuestra dieta o nuestra salud. Sin embargo, este modo de pensar no es necesariamente correcto. Muchos filósofos a través de la historia llegaron a la conclusión de que en efecto, los factores materiales son importantes, pero los factores sociales, éticos y espirituales también cumplen un rol muy importante en nuestras vidas y por lo tanto no podemos ignorar estos factores. En décadas recientes, algunos psicólogos, economistas y biólogos aceptaron el reto de estudiar científicamente todos aquellos factores que hacen a las personas verdaderamente felices, para que de esta forma, a partir de estos estudios, pudiéramos entender las dinámicas de la felicidad en nuestra sociedad y a través de la historia. Para empezar, planteémonos las siguientes preguntas. ¿Las personas son más felices debido a la cantidad de dinero que poseen? ¿Quizá debido a sus relaciones familiares? ¿La felicidad será un producto de nuestra genética? ¿Quizá la felicidad tenga su raíz en las virtudes y las buenas acciones? El primer paso a seguir cuando tratamos de estudiar la felicidad y cuál es el verdadero origen de esta, es definir qué significa en sí la felicidad y encontrar asimismo una forma de medirla. Es decir, que sin una definición y sin una manera de poder medir ciertos factores, simplemente no podríamos estudiar la felicidad científicamente. Comencemos por la definición. ¿Qué es la felicidad? Bueno, el concepto más aceptado en la sociedad es que la felicidad es un estado de bienestar subjetivo. De acuerdo a esta definición, la felicidad es algo que yo siento personalmente, una sensación de bienestar o de placer inmediato, o bien de satisfacción a largo plazo, de acuerdo a cómo se desarrolla mi vida. Entonces, si la felicidad es algo que la gente siente dentro de sí, ¿cómo podríamos medirla desde el exterior? Presumiblemente, los científicos podrían hacerlo haciendo varias preguntas a las personas para que éstas nos digan cómo se sienten. Los psicólogos y biólogos que quieren evaluar cómo se sienten los encuestados simplemente preparan cuestionarios para entregarlos a miles de personas, y es así que crean estadísticas acerca de sus niveles de felicidad. Un típico cuestionario de bienestar personal pide a los encuestados valorar en una escala del 0 al 10 todo tipo de preguntas, como por ejemplo, si me siento feliz con la forma en que soy, si por ejemplo siento que la vida es gratificante, si me siento optimista acerca del futuro, si siento que la vida en general es buena, etc. Entonces, el encuestado, por ejemplo, pone una calificación de 7 a cierta pregunta, y en otra pone 8, y en otra 5, y así sucesivamente. Posteriormente, los investigadores recogen todas las respuestas y calculan nuestro nivel general de bienestar subjetivo. Tales cuestionarios también son usados con el fin de estudiar la relación que existe entre la felicidad y todo tipo de factores, como la riqueza personal, el país en el que vivimos, nuestra posición política o nuestros trabajos. Por ejemplo, si quisiéramos saber si el dinero realmente hace a la gente más feliz, entonces podríamos tomar a un grupo de personas que, por ejemplo, ganan $100,000 por año y darles cierto cuestionario. Por otro lado, tomaríamos a otro conjunto de personas que ganan solo $50,000 por año, y a este grupo también le daríamos el mismo cuestionario. Y si este estudio descubre que el grupo de la gente que gana más tiene un nivel de bienestar personal de, por ejemplo, 8,5 en una escala del 0 al 10, y que el nivel de bienestar personal de las personas que ganan menos alcanza una puntuación de solo 7,3, entonces podríamos concluir que hay una correlación positiva entre riqueza y bienestar subjetivo. En palabras simples, que el dinero nos da felicidad. Ahora, consideremos que si realizáramos este cuestionario a solo un par de personas, podríamos tener todo tipo de problemas estadísticos. Pero si realizamos nuestras encuestas a miles de personas y si aplicamos los métodos adecuados, entonces los científicos creen que esto nos puede dar una buena referencia acerca de la relación entre la riqueza y la felicidad. Este mismo método puede ser usado para examinar otros factores.
u obtener respuestas a preguntas como, por ejemplo, si la gente es más feliz viviendo en democracias o dentro de una dictadura, o por ejemplo, si la gente casada es más feliz que los divorciados o los solteros. Esa es la forma en que la mayoría de los estudios científicos que tratan la felicidad son realizados. Sin embargo, consideren que este método también tiene su lado negativo, pero antes de señalarlo, vale la pena mencionar que probablemente el descubrimiento más importante que resultó de aplicar el método de los cuestionarios, y no hablo de solo un par de estudios, sino de cientos de docenas de estos, fue que la felicidad no depende realmente de las condiciones objetivas, como la riqueza o la salud o incluso la sociedad en la que vivimos, sino que la felicidad depende, sobre todo, repito, de acuerdo a estos estudios, de la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que una persona es feliz no debido a su situación objetiva, sino que somos felices debido a que nuestras expectativas, sin importar cuáles sean, son satisfechas. Si, por ejemplo, una persona sueña con tener un carro de segunda mano y logras obtener un carro de segunda mano, entonces eres feliz, porque conseguiste aquello que deseabas. Pero si, por ejemplo, sueñas con tener un Ferrari de último modelo y solo puedes conseguir un carro de segunda mano, entonces te sientes insatisfecho. Esta forma de pensar implica que a pesar de que con el tiempo las condiciones objetivas de las que gozamos hoy en día son mucho mejores que hace unas décadas o siglos, esto no significa que seamos necesariamente más felices que con respecto a una persona que vivió, por ejemplo, hace un siglo. Entonces, según los resultados obtenidos en este tipo de encuestas, podemos deducir que si las condiciones materiales objetivas mejoran, las expectativas de una persona promedio también aumentan, pero de forma exponencial. Por lo tanto, incluso si las condiciones objetivas siguen mejorando, puede que nos sigamos sintiendo insatisfechos, porque nuestras expectativas seguirán incrementándose de igual manera. Pongamos otro ejemplo. Si las condiciones objetivas se deterioran, es decir, si se vuelven peores que antes, entonces nuestras expectativas también se van a reducir. Ahora esperaremos menos. Por lo tanto, si incluso llegáramos a sufrir un severo deterioro en las condiciones objetivas con las que vivimos, seríamos con el tiempo igual de felices que antes, debido a que las expectativas se adaptarán a estas nuevas condiciones. Todo esto implica que, por ejemplo, las personas que vivieron en la Edad Media no fueron necesariamente menos felices que las personas que viven hoy en día. Es cierto que la gente de la Edad Media tenía condiciones de vida precarias, al menos mucho más precarias que hoy en día. Sin embargo, las expectativas de estas personas eran de la misma forma muy diferentes y mucho más simples que con respecto a las expectativas de nuestros días. Ahora, debemos considerar que para muchas personas no es simple aceptar esta forma de pensar. Y la razón es que cuando tratamos de imaginar cómo es que las personas se sentían en el pasado, inevitablemente nos imaginamos a nosotros mismos en sus zapatos, y no cómo es que ellos pudieron haberse sentido realmente. Es muy importante darse cuenta de esto último, porque generalmente obviamos los cambios en las expectativas según la época en la que vivimos, porque las personas en el pasado no vivieron bajo nuestras mismas condiciones. Tomemos en consideración este simple ejemplo. En una ciudad en nuestra época, los habitantes normalmente se cambian de ropa diariamente y asimismo toman una ducha cada día. En contraste, las personas que vivieron en la Edad Media, sea en Europa, en China o en el Medio Oriente, realizaban sus quehaceres tranquilamente y sin ducharse, por periodos largos que abarcaban incluso semanas o meses, y tampoco se cambiaban de ropa diariamente. Ahora, piensen en ustedes, viviendo de esa manera, sin cambiarse de ropa y oliendo muy mal. Seguramente nos sentiríamos muy incómodos. Sin embargo, un campesino en el medioevo seguramente no le daba mucha importancia a estos detalles, ya que estaban acostumbrados a caminar así, con la ropa y cuerpos sucios, y seguramente se encontraban tranquilos y felices viviendo de esa manera. Este ejemplo no debería sorprendernos mucho, por algunas razones.
Tomen en cuenta el caso de los chimpancés. Estos animales casi nunca se asean, pero aparentemente no se están quejando todo el tiempo, y tampoco es que luzcan particularmente miserables. Alguno de ustedes seguramente tiene perros y gatos en casa. Estos tampoco se bañan nunca, o al menos no con mucha frecuencia. Sin embargo, sus dueños a menudo los abrazan y hasta los besan. Los dueños de mascotas no las bañan frecuentemente, y tampoco les importa mucho que estén completamente limpios. Ahora, consideren nuestro caso. Nosotros sí esperamos que las demás personas se bañen con bastante frecuencia. Si por ejemplo vuestra esposa, esposo o amigos no se bañaran por meses, seguramente no se acercarían a ellos, porque estarían oliendo mal. Y siguiendo con este mismo ejemplo, podemos mencionar el caso de nuestros hijos. Un niño en una ciudad en el siglo XXI normalmente no gusta de bañarse diariamente, y se requiere de varios años de educación y seguramente discusiones con sus padres para que puedan adquirir el hábito de bañarse a diario. Entonces, si tomamos como cierta esta forma de pensar de algunas personas, es decir, que si bañarse a diario es una muy buena y genial idea, entonces cabría preguntarnos por qué nuestros hijos cuando son pequeños lo rechazan tanto. Podemos concluir, por lo tanto, que tomar un baño diario no es una práctica natural para los humanos. Es decir, que no es importante para que una persona se sienta feliz, al menos hasta el momento en que se vuelva usual. Es decir, que una vez que el hecho de ducharse se vuelve en una expectativa necesaria, es en ese momento que el tomar un baño se vuelve muy importante para nosotros. Y el día que salgas un poco sucio a la calle, seguramente te sentirás muy incómodo. Entonces, esto es lo más importante acerca del rol que cumplen nuestras expectativas dentro de la historia de la evolución de la felicidad. Una de las conclusiones más importantes de estos estudios es que si efectivamente nuestra felicidad está determinada por nuestras expectativas, entonces dos de los pilares principales de las sociedades modernas, es decir, los medios de comunicación y la industria publicitaria, pueden estar vaciando, quizás sin saberlo, las reservas de satisfacción de los humanos. Esto debido a que los medios de comunicación y la industria de la publicidad nos están exponiendo todo el tiempo a más y más novedades, y trabajan constantemente en incrementar nuestras expectativas. Y por lo tanto, esta sería una forma de prevenir de que lleguemos a estar satisfechos y felices. Ahora les invito a pensar cómo es que se percibe la gente de hoy en día. ¿Qué es lo que la gente piensa de sí misma? Para entenderlo, imaginen a un joven de 18 años que vivía en un pequeño pueblo hace unos 5000 años atrás. Este joven probablemente pensaba que lucía muy bien, ya que se comparaba, por decir, únicamente con los otros 50 hombres que también vivían junto a él en el mismo pueblo. Además, imaginen que la mayoría de estos hombres tenían una edad avanzada. Algunos incluso tenían problemas físicos y quizás sufrían de algunas enfermedades incurables. Y otra parte de esas 50 personas seguramente eran niños. Entonces, nuestro amigo de 18 años pensaba, basado únicamente en lo que vivía, en lo que experimentaba, que él lucía muy bien. Ahora, imaginen a un adolescente de nuestros días. Lo más probable es que piense que no se ve muy bien, ya que está expuesto todos los días a ver en la televisión o anuncios en la calle o en internet a una cantidad enorme de estrellas de cine, atletas de alto rendimiento, supermodelos, etc. Entonces, un joven cualquiera de hoy en día seguramente se va a comparar con estas celebridades, y no con los otros 50 adolescentes con los que comparte día a día en su vecindario o en su centro educativo. Por ende, nuestro personaje seguramente se sentirá muy inconforme. De hecho, hay muchos estudios al respecto, que demuestran que la autoestima de las personas de hoy en día es mucho más baja que en épocas pasadas. Es decir, que la gente está mucho menos satisfecha con la forma en que lucen que con respecto a las personas que vivían hace unos 100 años atrás. Este hecho llevó a varios estudiosos a tomarse con mucha seriedad la relación entre nuestras expectativas y los medios de comunicación. Quizá podríamos plantearnos, por ejemplo, que el descontento de las personas
que viven en países en vías de desarrollo, no está sustentado únicamente en la pobreza, la enfermedad o la corrupción, sino también por la simple exposición a los estándares de los países más desarrollados. Tomen por ejemplo a un ciudadano egipcio que vivía bajo el gobierno del ex dictador Hosni Mubarak. Esta persona seguramente tenía menos probabilidades de morir por factores como guerras, hambrunas o enfermedades que con respecto a otro ciudadano egipcio que vivía bajo el gobierno de Ramsés II o Cleopatra. Para que lo entiendan mejor, las probabilidades de un niño de sobrevivir en la época de Hosni Mubarak, hace pocos años atrás, eran mucho mejores que en la época de cualquier otro gobierno de la historia de Egipto. Entonces, la lógica nos haría pensar que en el 2011 las personas que habitaban en Egipto tuvieron que andar felices por las calles, dando gracias a Alá por la gran fortuna de vivir bajo el gobierno de Hosni Mubarak y no en una época anterior. Sin embargo, obviamente sabemos que este no es el caso, sino que, por el contrario, el pueblo se levantó en armas para derrocar al dictador. La realidad es que los ciudadanos egipcios no se compararon en ningún momento con sus antepasados, que vivieron en la época de los faraones, sino con otros países contemporáneos, como por ejemplo los Estados Unidos o Inglaterra. Es decir, que tenían expectativas de vivir como las personas que veían en la televisión, motivo por el que se sentían muy insatisfechos con Hosni Mubarak, que no era capaz de proveer ciertos estándares de desarrollo. Todo lo explicado hasta el momento viene a ser el descubrimiento más importante que hicieron algunos estudiosos en algunos campos de la ciencia como la psicología o la sociología o la economía. La felicidad depende de nuestras expectativas. Y debido a que las expectativas únicamente se adaptaron a las condiciones de cada época, entonces los niveles de felicidad a través de la historia en el fondo siempre fueron los mismos. Ahora, tomemos en cuenta que la felicidad no fue únicamente estudiada por la psicología o la sociología, sino también por otros campos de la ciencia como la medicina y la biología. Y en ambos casos se llegó a conclusiones similares, pero desde una perspectiva diferente. Los biólogos argumentan que nuestra mente y nuestro mundo interno están gobernados por mecanismos bioquímicos que fueron evolucionando por millones de años. Así como todos nuestros estados mentales, la felicidad no estaría determinada por factores externos, como nuestros salarios o nuestras relaciones sociales o la situación política de nuestro país. Por el contrario, nuestra felicidad, de acuerdo a ciencias como la medicina y la biología, está determinada por un complejo sistema biológico que incluye nervios, neuronas y sinapsis, que se encuentran en el cerebro, así como varias sustancias químicas como la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Todos estos elementos controlarían nuestros estados de ánimo, así como nuestra felicidad o sufrimiento. Según la biología, absolutamente nadie en el mundo jamás fue feliz por haber ganado la lotería, o al haber comprado una casa, o al haber conseguido un ascenso en el trabajo, o incluso al haber encontrado el amor de sus vidas. Nadie consiguió la felicidad de esa forma. Las personas son felices de una única forma, de acuerdo a la biología. Y este único factor que nos hace felices son las sensaciones placenteras que podemos llegar a sentir en nuestro cuerpo. Una persona que, por ejemplo, acaba de ganar la lotería, salta de alegría no debido a que está reaccionando al dinero, sino porque está reaccionando a diversas hormonas que en ese momento estarían circulando a través de sus venas y que reaccionan a una tormenta de señales eléctricas que se generan en nuestro cerebro. Esa es la razón por la cual esta persona se encuentra llena de alegría. Pero desafortunadamente, nuestro sistema bioquímico interno parece estar programado por la evolución para mantener relativamente constantes nuestros niveles de felicidad. La felicidad y la desdicha desempeñarían un papel en la evolución únicamente en la medida que promuevan la supervivencia y la reproducción. Por lo tanto, quizá no sea sorprendente, entonces, que la evolución nos haya moldeado para no ser ni demasiado desdichados ni demasiado felices. La evolución nos permite disfrutar de descargas momentáneas de sensaciones placenteras en el cuerpo, pero estas nunca duran para siempre. Tarde o temprano, estas descargas de felicidad amainan,
y dan paso a sensaciones no tan agradables o neutrales. Para ponerlos en contexto, tomemos en cuenta el ejemplo de las relaciones sexuales y los orgasmos. La evolución proporciona tanto a hombres como a mujeres sensaciones muy placenteras mediante la realización del acto sexual y el orgasmo. Una persona que tiene sexo es, por decirlo de alguna forma, recompensado por la evolución con estas sensaciones placenteras. Si el sexo no estaría acompañado por sensaciones placenteras en el cuerpo, muy pocas personas estarían dispuestas a hacerlo, porque de cierta forma no tendría sentido alguno. Asimismo, la evolución no está realmente interesada en que las personas disfruten de estas sensaciones. La evolución solo está interesada en que los individuos puedan transmitir sus genes a la siguiente generación, por lo que somos tentados con estas sensaciones placenteras, pero dichas sensaciones se van rápidamente. Si la evolución estuviese realmente interesada en que seamos felices, entonces las personas habrían sido diseñadas para tener orgasmos que duren tiempos prolongados, pero no es el caso. Esto debido a que la evolución se interesa únicamente en la supervivencia y la reproducción. Algunos expertos comparan la bioquímica humana con un sistema de aire acondicionado que mantiene nuestra temperatura constante, sea que tenga lugar una ola de calor o una tormenta de nieve. Los acontecimientos pueden cambiar momentáneamente nuestra temperatura, pero el aire acondicionado en nuestros cuerpos siempre hace retornar la temperatura al mismo punto predeterminado. Siguiendo con este ejemplo, los sistemas de aire acondicionado de algunas personas se fijarían en 25 grados y los de otras personas en 20 grados. Es decir, que los sistemas bioquímicos de las personas no siempre son los mismos. Estos difieren de persona en persona. Viéndolo desde otra perspectiva, en una escala del 0 al 10, algunas personas seguramente nacerán con un sistema bioquímico alegre, que les permitirá fijar sus estados anímicos, digamos, entre el nivel 6 y el nivel 10, y con el tiempo se estabilizarán en nivel 8. Las personas que gozan de tal sistema bioquímico normalmente se sentirán felices incluso si, por ejemplo, pierden su dinero o si, por ejemplo, les diagnostican diabetes o cáncer. Es muy probable que esta persona continúe siempre alegre y satisfecha. Otras personas nacen con un sistema bioquímico triste, cuyos estados de ánimo se fijan, por ejemplo, entre el nivel 3 y el nivel 7. Y con el tiempo se estabilizarán en el nivel 5. Tales personas serán más propensas a sufrir de depresión e insatisfacción, incluso si disfrutan del apoyo de muchos amigos y familiares, o incluso si ganan millones en la lotería o si gozan de buena salud. Estas personas seguirán siendo gruñonas e insatisfechas la mayoría del tiempo. Piensen un momento en ustedes, en sus amigos o miembros de su familia. Seguramente estén familiarizados con personas que viven bajo tales condiciones. Algunos de vuestros conocidos seguramente siempre se encuentran muy felices a pesar de cualquier adversidad, y también conocen seguramente a personas que están irritadas o insatisfechas independientemente de sus condiciones objetivas. Una gran cantidad de personas tienden a creer que si cambiamos únicamente nuestro lugar de trabajo, o si nos casamos o terminamos nuestra carrera, o si conseguimos el dinero para obtener un carro o pagar nuestra hipoteca, solo ahí seríamos felices. Sin embargo, cuando se consigue todo eso que se desea, no parece que lleguemos a ser mucho más felices que antes. Es decir, que cumplir nuestros deseos no cambia nuestra bioquímica. Estos eventos puede que nos hagan saltar de alegría por un momento efímero, pero pronto volvemos a nuestro humor que está predeterminado por nuestra bioquímica. Entonces, esta es la explicación de la biología con respecto a la felicidad. Y si aceptamos estas conclusiones, es decir, que la felicidad está determinada por nuestro sistema bioquímico interno y no por eventos externos, entonces podríamos concluir que la historia de la humanidad es muy poco importante para la felicidad humana, debido a que los eventos históricos tuvieron muy poco impacto en la estructura de nuestro sistema bioquímico. Es decir, que los eventos históricos pueden cambiar los estímulos externos que provocan que nuestro cerebro segregue serotonina en el cuerpo,
pero estos eventos no tendrán influencia en los niveles de serotonina resultantes. Por lo tanto, la gente no se vuelve realmente más feliz. Para entenderlo mejor, tomen en cuenta esta comparación. Por un lado, piensen en un campesino de la Edad Media y por el otro, en un banquero francés de nuestros días. El campesino vivía en una choza de adobe sin ningún tipo de calefacción, mientras que el banquero vive en un espléndido penthouse con los últimos artículos tecnológicos disponibles y una magnífica vista sobre los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. La mayoría de nosotros pensaría que el banquero es mucho más feliz que el campesino que vivió en la Edad Media. Sin embargo, todas las comodidades a las que está acostumbrado no determinan realmente su estado de ánimo. En cambio, la serotonina sí lo hace. Cuando el campesino completó la construcción de su choza de adobe, sus neuronas secretaron cierta cantidad de serotonina, hasta una medida X. Cuando el banquero francés efectuó el último pago para finalmente hacerse de la propiedad de su maravilloso penthouse, su cerebro también secretó una cantidad de serotonina. Para nuestros cerebros no hay ninguna diferencia en que el penthouse sea mucho más confortable que la choza. Lo único que nuestro cerebro toma en cuenta es el nivel de serotonina X que hemos alcanzado. En consecuencia, el banquero no será necesariamente más feliz que nuestro campesino. Esta lógica no es solo aplicable para las vidas de las personas individualmente, sino también para eventos colectivos. Consideren el caso de la Revolución Francesa. Los revolucionarios lograron cambiar muchos aspectos de la vida en Francia. Estas personas ejecutaron al rey, dieron tierras a los campesinos y abolieron los privilegios de la nobleza. Sin embargo, ninguna de estas acciones logró cambiar el sistema bioquímico de la población francesa. Consecuentemente, es probable que si aceptamos todo lo mencionado por la teoría biológica, a pesar de todas las convulsiones sociales provocadas por la Revolución Francesa, su impacto en los habitantes franceses fue poco considerable. Aquellas personas que gozaban de un sistema bioquímico alegre continuaban siendo igual de felices, tanto antes como después de la revolución. Y las personas que poseían un sistema bioquímico más triste, que se quejaban de Luis XVI o María Antonieta, luego de la revolución seguían con el mismo humor de siempre. Entonces, si la gente no se volvió necesariamente más feliz luego de la revolución, ¿cuál fue el sentido de crear todo ese caos, todo el miedo e incluso realizar matanzas? Si la teoría biológica tiene la razón, entonces ninguno de estos eventos tuvo sentido alguno. La gente piensa, la gente fantasea que estas revoluciones políticas o las reformas sociales les van a traer más felicidad, pero nuestra bioquímica nos engaña una y otra vez. Los eventos sociales van y vienen, pero nuestra bioquímica permanece inmutable, por lo tanto, nuestra felicidad también. De acuerdo con el punto de vista biológico, solo existe un evento histórico que tuvo real importancia en nuestra felicidad. En nuestros días, cuando finalmente nos damos cuenta de que la clave para conseguir la felicidad está en las manos de nuestro sistema bioquímico interno, podemos dejar de perder nuestro tiempo en política, reformas sociales, guerras, ideologías, etc. Por el contrario, deberíamos concentrarnos en la única cosa que nos puede hacer realmente felices. Y esta única solución es manipular nuestro sistema bioquímico. El único evento importante ocurrido en la historia de la humanidad desde esta perspectiva son los avances de la ciencia, particularmente en las ciencias biológicas. Si invirtiéramos billones de dólares en investigaciones que nos permitieran entender por completo nuestra bioquímica y nuestra genética, y si usáramos este conocimiento para desarrollar mejores tratamientos, solo ahí podríamos hacer a las personas más felices que nunca, y todo esto sin necesidad de ninguna revolución social. Por ejemplo, el Prozac y otros medicamentos psiquiátricos incrementan tu felicidad de manera artificial. Tales medicamentos son capaces de lograr en cierta medida que algunas personas puedan salir de algún episodio depresivo. Nada capta mejor el argumento biológico que el famoso eslogan que reza: la felicidad empieza dentro de nosotros.
El dinero, el estatus, las cirugías plásticas, una casa bonita o un puesto poderoso, ninguna de estas cosas nos proporciona felicidad. De acuerdo con la teoría biológica, la felicidad proviene únicamente de la serotonina, de la dopamina o la oxitocina y de otros componentes bioquímicos que se encuentran dentro de nuestros cuerpos. En la novela distópica Un mundo feliz, del autor Aldous Huxley, publicada en el año 1932, se narra una historia en la que la felicidad es el bien supremo de la sociedad. En este mundo imaginario, cada día, cada individuo toma una dosis de soma. Soma es una droga sintética que hace que las personas se sientan felices y satisfechas con su vida, sin perjudicar su productividad y eficiencia. El Estado mundial en esta novela, que gobierna todo el planeta, nunca se ve amenazado por guerras, revoluciones o huelgas, porque simplemente todas las personas en el mundo están supremamente felices y satisfechas con sus condiciones de vida, sin importar cuáles sean. Todo esto gracias a que el gobierno controla el mundo bioquímico interno de todas las personas, y no necesariamente las condiciones que nos rodean. Por lo tanto, todas aquellas condiciones externas, todo aquello que nos rodea, no nos importaría realmente. Para muchos lectores, esta visión del mundo de Huxley parece un futuro monstruoso. Sin embargo, es un poco difícil de explicar por qué. Si todo el mundo se encuentra feliz todo el tiempo, entonces, ¿qué habría de malo en ello? En el siguiente segmento trataremos de responder esta pregunta, y también exploraremos otros estudios científicos que nos mostrarán que la realidad acerca de la felicidad no es tan simple como se describe en esta novela.